Bueno, empezamos. Vamos a ser rigurosos con los tiempos porque me acaba de comentar el comité organizador que tenemos que abandonar la sala, creo, a las 2 en punto, que hay una ceremonia religiosa y una boda, así que, evidentemente, si la gente quiere casarse, evidentemente, bienvenidos sea, nosotros no vamos a impedirlo, Bien, bueno, aunque llevamos ya 3 días conviviendo juntos, me voy a presentar para aquellos que llegan nuevos. Mi nombre es Modesto Díez, yo soy delegado de FEDER Extremadura y al mismo tiempo soy miembro del Comité Ejecutivo Nacional de FEDER, del cual, de todos los cargos que he tenido en mi vida, si es que he tenido alguna vez alguno, de ese es el que me siento más profundamente orgulloso, ser miembro de la Ejecutiva de FEDER España. Así que gracias a mi amigo Juan, que fue el que me involucró en esta magnífica tarea. Antes de empezar, nuestra mesa, que yo creo que, por supuesto, evidentemente, no poniendo en entredicho el nivel de otras mesas anteriores, porque creo que el nivel del Congreso ha sido magnífico, absolutamente magnífico. Solamente adelantarles, algunos ya lo saben, yo vengo de la industria farmacéutica, he tenido oportunidad de asistir a muchos congresos médicos y, siendo este congreso que está dirigido especialmente a familias, aunque también a profesionales sanitarios, el nivel tanto de los ponentes como de las ponencias, de los asistentes, familias y participantes ha sido absolutamente magnífico y puedo decirlo con conocimiento de causa. Y el nivel de nuestros ponentes en esta mesa, me imagino que también por el currículum magnífico que veo en la presentación que me han dejado. Quiero aprovechar también, no quiero prolongarme en mi exposición porque realmente lo importante son nuestros ponentes, pero no quiero desaprovechar la oportunidad de agradecer a FEDER por el inmenso trabajo de organizar estos congresos, pero especialmente a DGENES, que desde aquí, desde Murcia, y en un principio desde una pequeña ciudad llamada Totana, puso en marcha justamente este tipo de eventos para dar a conocer, tanto a nivel nacional como a nivel mundial, las enfermedades raras, la problemática de las enfermedades raras. También tengo que agradecer a los miembros que vienen de Aliber, concretamente Omer, México, al doctor Navarro y a su señora, porque si hay, evidentemente, algo importante en nuestro movimiento, contando con Urordis, que es, lógicamente, nuestra organización a nivel europeo, y Aliber, yo especialmente me siento también orgulloso de pertenecer a Aliber. Tuve oportunidad de estar en Lisboa hace 2 años en vuestro congreso, porque es algo que nos une realmente a países que tenemos el mismo idioma, bueno, también evidentemente Portugal, que para eso son hermanos, y Brasil, tienen el mismo idioma y podemos compartir la experiencia de nuestros hijos, de nuestra familia, de nuestras inquietudes y de nuestros progresos. Lo que ellos nos aportan, evidentemente, nos sirve de mucho y lo que nosotros les aportamos, por supuesto, evidentemente no hay distancia entre aguas, entre continentes, porque la familia de enfermedades raras nos acerca a todos. Así que gracias por vuestra asistencia. Yo quiero un poco presentar esta mesa porque llevamos 3 días hablando de los avances en genética, de la búsqueda de tratamiento, de la búsqueda de diagnósticos certeros, que son realmente los graves problemas que tenemos las personas que tenemos familia, que somos afectados con enfermedades raras y por las que hemos sufrido. Yo le contaba a algunos de los ponentes que cuando mi hijo nace con 19 años, y no me malinterpretéis, yo no pongo en duda la capacidad médica de ningún hospital y, por supuesto, menos de mi región, de la que me siento tremendamente orgulloso. Pero cuando mi hijo nace hace 19 años, y eso que la enfermedad rara que tiene mi hijo conlleva, evidentemente, un componente físico muy, muy determinado. Se sabe perfectamente que es un niño, que ha nacido un niño con una malformación evidente y visible. Pero a mí el primer día no me pudieron dar el diagnóstico. ¿Qué es lo que realmente le pasaba a mi hijo? ¿Qué es lo que tenía mi hijo? Tardaron 48 horas en decírmelo cuando llegué al Hospital 12 de Octubre de Madrid. Pero hay enfermedades raras que no hay una manifestación física evidente, pero desde que aparecen los primeros síntomas hasta que se encuentra un diagnóstico certero pueden pasar 5 o 7 años. De eso va a tratar esta mesa. Vamos a hablar de cribado neonatal, una herramienta fundamental para determinar, sobre todo, estados genéticos y metabólicos
la detección precoz de enfermedades en recién nacidos, que nos permite tratar precozmente a todos los niños diagnosticados y de esta forma prevenir o minimizar complicaciones, minusvalías neurológicas, sensoriales, orgánicas, psíquicas, mejorando el pronóstico de estos enfermos detectados y su calidad de vida. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Evidentemente, haciendo un diagnóstico precoz. Vamos a hablar de terapias, en definitiva, de tratamientos. ¿Qué hacemos? No solamente tratamientos farmacológicos, sino tratamientos, acabo de leer por aquí también, a través de células, tratamientos evidentemente varios en el abordaje de la enfermedad rara. ¿Cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo es conseguir una detección precoz de la enfermedad, un diagnóstico lo más temprano de la enfermedad y, por supuesto, un tratamiento certero para nuestra enfermedad. Ayer nuestra directora, precisamente Alba, hablaba de cómo es muy difícil el diagnóstico, sobre todo cuando tenemos en cuenta que el 40% todavía de las enfermedades raras no están diagnosticadas, con lo cual, si no hay diagnóstico, no puede haber tratamiento. O bien, muchas veces están insuficientemente diagnosticadas, con lo cual a lo mejor resulta que estamos haciendo un tratamiento experimental que no es eficaz o no suficientemente eficaz. O bien, en algún caso, como también se decía ayer, de el niño que nos contaba cómo tardaron 8, 9, 10 años en tener un tratamiento y cuando el tratamiento, porque no hay diagnóstico, cuando el diagnóstico llega, el tratamiento llega tarde. Con lo cual, evidentemente, ya, lógicamente, hemos llegado tarde para la calidad de vida y muchas veces para la mortalidad de este enfermo. Así que os dejo, en primer lugar, voy a explicarle cómo va a funcionar la temática de nuestra mesa, porque el doctor Salvador Martínez tiene que marcharse, así que él va a ser el primero en intervenir. Hemos alterado un poco el programa de mano, si lo tienen ustedes ahí. Va a intervenir en primer lugar y única y exclusivamente al doctor Salvador Martínez, como tiene que marcharse, le vamos a hacer un turno de preguntas. Después van a intervenir el resto de nuestros ponentes y vamos a esperar a aquel que quiera hacer una pregunta, que van a ser muy interesantes. Apunta su preguntita en el papel, que había papeles por ahí a disposición de las preguntas, y le hacemos las preguntas al final de la exposición del resto de los 4 ponentes. ¿De acuerdo? Bien, pues entonces presento muy brevemente al doctor Salvador Martínez, que nos va a hablar sobre terapias avanzadas en enfermedades neurodegenerativas poco frecuentes, las células como medicamento. El doctor Salvador Martínez Pérez, catedrático de Anatomía y Embriología Humana de la Universidad de Murcia, su director científico del Instituto Murciano de Investigación Biomédica, en la Reisaca, especialidad neurobiología del desarrollo, control molecular de la regionalización cerebral, patrón transcriptómico del genoma completo del ratón, organizadores del diencéfalo y la corteza cerebral, papel neurotrófico de las células madre, terapias en ELA, leucodistrofias y atasia. Como esto, evidentemente así leído, es complicado, yo espero que el doctor Salvador Martínez, con su exposición, nos lo aclare y, sobre todo, evidentemente, lo que nos interesa mucho más, cómo abordar el tratamiento en estas enfermedades. Si esto se empieza. Bueno, primero agradecer a la invitación de estar aquí en este congreso tan interesante. Siento tener que irme, pero las cosas son como son, así es que no me gusta venir e irme sin tener la posibilidad de hablar con la gente, pero hoy me era imposible quedarme aquí. Voy a hablar de lo que es la terapia celular en enfermedades poco frecuentes y voy a hablar de algunas enfermedades. Voy a centrarme sobre todo en una terapia celular que llevamos ya bastante avanzada, en esclerosis lateral amiotrófica, que es una enfermedad poco frecuente del adulto que no tiene ningún remedio posible, pero que van a ver cómo, utilizando las células como de medicamento, podemos llegar a mejorar un poco el pronóstico de los pacientes. La ELA es una enfermedad neurodegenerativa del sistema motor. Si tenemos las células del sistema motor están compuestos por neuronas corticales de la corteza cerebral, que están aquí arriba. Las neuronas corticales conectan con las neuronas de la médula espinal, que son las motoneuronas secundarias. Pues en la ELA, por causas que desconocemos fundamentalmente, de tipo genético, predisposición, al final lo que va a ocurrir es que en las neuronas se van a acumular unas proteínas que van a estar mal plegadas y esas proteínas van a producir la muerte de las neuronas de todo el sistema motor, de tal forma que va a haber una parálisis progresiva
sin ningún tratamiento posible. Ese es el gran problema de esta enfermedad, que ya conocen. Cuando aparecieron las células madre hace como 15 años, todos pensaron, ya tenemos la solución para todas las cosas. Pues sabemos que no. Sabemos que muchas cosas que pretendíamos que iban a hacer no las hacen, no se convierten en neuronas, no se convierten en nada. Las células madre del adulto hacen lo que pueden hacer, pero tienen unas propiedades muy interesantes, y es que se crean sustancias. Cuando las ponemos en un sitio son capaces de producir unas sustancias, y esas sustancias a lo mejor pueden tener un factor, una capacidad neurotrófica. Entonces nos propusimos hacer ensayos para la cura del tratamiento de la ELA. Entonces cogimos un modelo de ratón, de animal experimental de ELA, en el que tendríamos una muerte, una degeneración de las neuronas. Cogimos la médula ósea del mismo ratón, hicimos trasplantes en la médula espinal y vimos que las células que poníamos, que las podíamos seguir porque eran de color verde, porque el ratón tenía una manipulación genética para poder seguirlas, se quedaban en la médula espinal y las podíamos seguir a lo largo del tiempo y no se iban a ningún sitio. Si hacemos resonancia magnética nuclear en ratones, viendo la médula espinal, esto es un aparato de 7,5 Tesla, los que tienen los hospitales es de 1,5 Tesla, o sea que imagínense la capacidad de ver cosas que tienen estos aparatos. Vemos perfectamente que las células que hemos puesto están ahí, en la zona del trasplante, aquí justo, que tienen un colorcito y las podemos seguir a lo largo del tiempo. ¿Qué le pasa a los ratones que normalmente se quedarían paralizados? Pues que empiezan a funcionar. Esto lo voy a pasar muy rápido porque al final hacerle correr a un ratón que no corre es bastante fácil. Y al final, a los 20 días del trasplante, los ratones que tenían que no correr, pues corrían en la banda esta porque eran capaces de hacerlo. Por lo tanto, parecía que los ratones funcionaban mejor. Por lo tanto, en el modelo habían funcionado bien las células. Lo importante es esto, es que si hacemos electromiografía en los músculos del animal, vemos perfectamente que hay un cambio hacia mejor de todos los parámetros de inervación muscular. Por lo tanto, habíamos visto que en los modelos experimentales sí que las células del propio animal, de adulto, de su médula ósea, podían favorecer algo en su médula espinal. Lo siguiente era hacer estudios más finos. Vimos que las células no se mueven, se quedan en la médula espinal, no se van a ningún sitio, no producen tumores, no producen nada. Y lo que sí hacen es que empiezan a producir una sustancia porque activan la expresión de un gen que se llama GDNF. Y ese gen es muy importante porque produce una proteína que es muy importante para la supervivencia de las motoneuronas. Aquí vemos cómo aumenta la proteína en la médula, hecho con técnicas muy específicas, y vemos cómo activa la señal dentro de las motoneuronas. Es decir, las células están ahí, produce una sustancia, la sustancia sabemos que es buena y está actuando sobre las motoneuronas porque lo podemos detectar bioquímicamente. Y además vemos que rescata, esto sería el número de motoneuronas de un animal normal, el número de motoneuronas de un animal con la mutación, y justo el animal con la mutación, cuando lo operamos, le aumentamos de forma significativa el número de motoneuronas. Por lo tanto, el ratón corría más, su inervación muscular era mejor porque tenía más motoneuronas. Cuando nos fuimos a ver ahora, después de 6 meses de la intervención, dónde estaban las células que habíamos puesto, ven que las células que hemos puesto tienen color verde, están como en el corro en los niños jugando y bailando de Matisse, haciendo como un corro, y siempre las veíamos así. ¿Qué había en el centro de ese corro? Sabemos que esas células están produciendo sustancias que son buenas, y justo en el centro del corro estaban las motoneuronas. Por lo tanto, las células habían llegado, habían rodeado las motoneuronas y estaban protegiéndolas de la muerte porque estaban produciendo sustancias. Por supuesto, hemos hecho microscopía electrónica, demostramos que las células están ahí. Y algo que antes de pasar a la clínica nos planteamos de forma muy clara es que las células tienen que estar ahí vivas. ¿Y qué son esas células? Por todos los marcadores que habíamos visto, parecían que eran células de médula ósea, iguales que las que habíamos puesto, no habían cambiado nada. Pues después de estar 1 año en la médula espinal de un modelo, sacamos las células de la médula espinal, las pusimos en placas de cultivo, las inyectamos en un animal en que habíamos hecho una placa de médula ósea y recuperamos la médula ósea. Por lo tanto, las células eran células de médula ósea que podían reemplazar la médula ósea y habían mantenido vivas a unas motoneuronas en la médula espinal. Con esto
ya nos dimos cuenta que esos factores que estaban produciendo protegían las motoneuronas, en el caso de la ELA, y estamos ahora haciendo ensayos patrocinados por distintas fundaciones, por la Fundación Work in Progress de Bilbao. Estamos haciendo estudios ya preclínicos para un ensayo clínico de tratar leucodistrofias. También produce un aumento de la mielina en los axones desmielinizados, y con la ASOGAF de Granada para intentar un tratamiento de ataxia de Friedreich, que también es la muerte de motoneuronas en los ganglios dorsales. Pero lo importante es que hicimos un ensayo clínico de ELA, cogimos las propias células madre de médula ósea del paciente, las mononucleadas, del mismo paciente que iba a recibirlas, que era un enfermo de ELA, las inyectamos en la médula espinal exactamente igual que se habían hecho en los modelos animales. Se vio que la inyección no producía nada malo, eso era lo primero que teníamos que demostrar, que no pasaba nada malo, y además tendríamos que demostrar que pasaba algo bueno, pero lo primero, que no pasaba nada malo. Y así fue, se hizo la intervención, no hubo ningún problema mayor, se hicieron 11 pacientes en la primera fase del estudio, se siguieron con diagnóstico radiológico, se publicaron los resultados de que no había habido grandes problemas, pero lo más importante de todo es lo que vimos, y lo que vimos es esto. Justo comparando los lugares que se habían trasplantado células autólogas con los no trasplantados, vimos primero que había más motoneuronas en los lugares donde habíamos trasplantado las células. Segundo, que las motoneuronas estaban rodeados de células de médula ósea, es decir, esas son las células que hemos puesto nosotros, igual que en los ratones, exactamente igual. Y habíamos visto que conforme nos íbamos acercando hacia el trasplante, las proteínas anómalas que se pregaban, que producían la muerte de las motoneuronas, desaparecían. Esta es una motoneurona que, como ven aquí, tiene células de médula ósea alrededor, que es esto color marrón, la neurona es esto clarito que hay en el centro, y justo esta misma motoneurona no tiene ningún tipo de depósito. Es decir, estábamos evitando que se produjeran los depósitos anómalos en las motoneuronas a través de este efecto trófico de las células. Por lo tanto, nos recordaba lo mismo. Esta es la situación en los modelos animales, esta es la situación en los enfermos. Habíamos demostrado que se puede hacer la terapia con una inyección intraespinal y que esa terapia no produce ninguna alteración grave. Acabamos la fase 1, empezamos la fase 2. La fase 2 es más interesante porque se hicieron 3 líneas aleatorizadas, es decir, los enfermos entraban y no sabían qué les iba a tocar, y les podía tocar que le pusiésemos una inyección intratecal de células, es decir, una punción lumbar con células, una punción lumbar sin células y una punción intraespinal, como habíamos hecho en la fase 1. Aquí se hicieron 21 en pacientes en cada línea. Y esta es la evolución a día de hoy. Ya se ha acabado, se han tratado 63 pacientes y ahora mismo estamos siguiendo los últimos hasta 2 años. Cuando acaben los 2 años, que acabarán este mes de diciembre, del último paciente tratado, veremos si, además de no hacer daño, hemos hecho beneficio. Los resultados los estamos viendo en histología, porque esto es una enfermedad que la gente no sobrevive mucho, por lo tanto tenemos pérdida de pacientes. Todos los pacientes han donado al banco de cerebro su cerebro y su médula espinal, y todos los estamos recogiendo y estudiando. Y ya en la fase 2 estamos demostrando cómo en las zonas donde no hemos puesto células, ahí ven cómo la proteína anómala se acumula en el citoplasma de la motoneurona, mientras que las zonas donde hemos puesto aquí, en las zonas donde hemos puesto células, la proteína está dentro del núcleo, que es donde tiene que estar. Por lo tanto, estamos viendo que en la fase 2 también está ocurriendo lo que había ocurrido en la fase 1. Y eso es lo más importante desde el punto de vista. Ahora mismo no tenemos los resultados, estamos esperando tenerlos, y en estos sí que veremos si ha habido mejoría o no ha habido mejoría de los pacientes. Pero algo que estamos viendo al mismo tiempo es otra cosa interesante. Hemos visto que las células producen factores tróficos, pero las células que ponemos sabemos que también son antiinflamatorias. Y entonces estamos viendo ahora cómo está la inflamación de las zonas donde se mueren las neuronas. Y vemos claramente que en un caso de trasplante intratecal, es decir, que no le hemos pinchado en la médula espinal, la zona de los axones de las neuronas motoras, ven todos esos puntos marrones, esos son macrófagos. Eso quiere decir que hay mucha inflamación. Si hay muchos puntos marrones, hay mucha inflamación, y eso es malo. Ya hemos puesto células a los 6 meses en este enfermo que murió a los 6 meses, y ya vemos que los puntos rojos son muchos menos. Comparen este de arriba con este de abajo.
y hay mucha menos inflamación a los 6 meses, pero al año y medio prácticamente no hay inflamación. Es decir, estamos protegiendo las neuronas y estamos disminuyendo la inflamación. Si eso es verdad, el efecto que estamos haciendo tiene que ser local, pero a lo mejor también tenemos un efecto diferido arriba, porque al mejorar este espacio, los axones que están pasando por aquí mejorarán también. Así es que decidimos estudiar la corteza cerebral, no de los pacientes que ya habían fallecido, sino de los pacientes vivos. Sabemos que en la ELA desaparecen las neuronas piramidales de la corteza motora. Hicimos espectroscopia en los pacientes, de tal forma que analizamos la función neuronal con este pico que ven aquí. No se ve, pero en fin, se lo digo yo, y se fían. Y además vemos que en unos pacientes, al cabo del año, ha aumentado la función neuronal de la corteza cerebral cuando los habíamos operado en la médula espinal. Hicimos esto sobre 8 pacientes. Al año de haberles operado, 4 pacientes había aumentado la actividad de la corteza cerebral. En 4 pacientes no había aumentado la actividad de la corteza cerebral. A los 3 años, los 4 pacientes con aumento de actividad cerebral estaban vivos y los 4 pacientes sin aumento de la actividad cerebral no habían mejorado y la progresión de la enfermedad había seguido y estaban muertos. Es decir, habíamos conseguido tener un marcador. Si conseguimos disminuir la inflamación tanto como para que la corteza cerebral funcione mejor, los pacientes tienen mucho mejor pronóstico a los 3 años al menos de la intervención. Y este es el asunto. Estamos viendo cómo haciendo una acción local sobre una parte del sistema nervioso, tenemos una acción retrógrada sobre la corteza cerebral, de tal forma que estamos interviniendo sobre todos los niveles de afectación de la enfermedad. Estos son los servicios clínicos que se han intervenido en el ensayo clínico. Ahora acabará la fase 2, si todo ha ido bien, empezará la fase 3. Y además estamos empezando los ensayos clínicos del resto de las enfermedades de ataxia de Friedreich, o proponiendo los ensayos clínicos de ataxia de Friedreich y de leucodistrofias para tratar a enfermos. Estas terapias lo que hacen son mantener vivo lo que está vivo. Por lo tanto, es muy importante lo que van a oír ahora. Los diagnósticos finos, los diagnósticos precisos y precoces nos van a ayudar mucho a hacer terapias preservativas. Cuanto más neuronas tengamos, cuanto antes actuemos con estos tratamientos, más neuronas preservaremos y mejor estará la función. Si actuamos al final, ya quedará poco que salvar y realmente los efectos serán muy, muy escasos, que es quizá donde estamos ahora en algunas enfermedades como es la ELA. Quizá estamos actuando ya muy tarde porque no hay un diagnóstico preciso que nos diga muy pronto, este es un enfermo de ELA, tratarlo para preservar el máximo número de neuronas que podamos. Y nada, muchas gracias por su atención. Sí. Bueno, vamos a hacer... se tiene que ir el doctor Salvador Martínez. Vamos a hacer algunas preguntas. Si hay alguna pregunta, tenemos todavía, yo creo que entre 3, 4 minutos para hacer alguna pregunta. Sí, allí al final... primero Estrella y después la doctora de Jesús, la esposa de Jesús Navarro. Primero Estrella. Felicidades por la exposición. Quería hacerle una consulta. ¿De estas terapias también podrían beneficiarse las encefalopatías espongiformes? En principio, sí, lo que estamos viendo es que las células producen un abanico de sustancias muy amplio. Siempre que las sustancias que produzcan puedan ser beneficiosas para las células que están sufriendo el depósito o el efecto tóxico de la enfermedad, pues podemos pensar que sí, que algún efecto beneficioso tienen. El problema de estas terapias es que son invasivas, o sea, tenemos que poner las células lo más cerca posible de donde está el daño. Si el daño es en el sistema nervioso, las tenemos que poner en el sistema nervioso, pero estamos también haciendo trabajos de modificar las células para que lleguen a través de la sangre al sistema nervioso. Pero creo que la mayor parte de las enfermedades que necesiten algún soporte de alguna enzima o de alguna sustancia que les falte y esa enzima sea capaz de ser segregado por otras células, van a tener un beneficio de estas terapias. Muchas gracias. Nada. Sí, por aquí. La segunda fila. Gracias. Doctor, muchas gracias. Creo que cuando lo escuchamos hablar, cada quien tuvimos esperanzas en nuestras propias patologías y en las situaciones que trabajamos y manejamos, y esa parte
le vamos a complicar un poquito ahorita las cosas. Pero específicamente mi interés es en mucopolisacaridosis. Resulta que la enzima, la terapia de reemplazo enzimático, no atraviesa la barrera hematoencefálica. Claro. Sin embargo, a 8 años específicamente pensando en el caso de mi hija, a 8 años de estar recibiendo terapia de reemplazo enzimático, Jimena sigue aprendiendo. Cuando veíamos que sin terapia de reemplazo enzimático estaban desaprendiendo alrededor de los 4 años, sigue viendo, sigue escuchando, se está desarrollando caracteres sexuales secundarios. Entonces estamos midiendo ahora gonadotrophinas y la hipófisis está funcionando mejor. Entonces hay una serie de cosas que se ven que antes se pensaba que no podían suceder. El trasplante de células estaba considerado específicamente hasta antes de los 3 años, porque posteriormente ya teníamos deterioro neurológico irreversible. Entonces yo he propuesto como una posibilidad terapéutica considerando que ahora ya la esperanza de vida con el trasplante de médula ósea ya no está tan en riesgo, pues, como en su momento cuando lo vimos con la doctora Patty Dixon, cuando Jimena tenía 1 año y medio, de 10 se le habían muerto 7. Entonces ahora ya creo que la experiencia es mucho mejor. Considerando ahora que se pudiera poner esto y viendo que no es revivir células muertas, sino mejorarles el entorno a las células que están ahí, ¿sí? ¿Consideraría usted o pudiera proyectar un poquito la situación de la experiencia suya para este caso? Yo creo que es absolutamente vital que se actúe temprano. El reemplazamiento, los trasplantes de médula ósea cada día tienen mejor pronóstico y al final lo que pretenden es poner microglía productora de la enzima en el entorno de la neurona que se está muriendo. Lo que pasa es que tampoco entendemos muy bien lo que es la barrera hematoencefálica. Antes era como una gran barrera, hoy sabemos que no es tanta barrera. Se llena de linfocitos, hay un trasvase de células entre el endotelio y el parénquima. Quizá, a lo mejor, pensando que no es tan barrera, podemos ser un poco más elásticos a la hora de decir vamos a poner células. Y luego hoy estamos viendo, y eso ya es una realidad y lo hemos publicado, en los cilios que las neuronas y los progenitores de neuronas tienen en el ventrículo, tienen receptores para sustancias. En leucodistrofias estamos proponiendo inyectar células en el ventrículo, no en el cerebro, porque actúan esas sustancias sobre los receptores de la pared ventricular y activan los progenitores. Y esto es nuevo. Y eso antes no se podía anticipar porque no se sabía. Yo creo que todas estas cosas que estamos sabiendo poco a poco más nos están permitiendo decir, bueno, aunque el daño esté un poco más avanzado, siempre hay un poco de capacidad de recuperación y yo creo que merece la pena poco a poco abrir el abanico y no ser tan restrictivos, sobre todo cuando el riesgo cada día es menor. Muchas gracias. Sí, una última pregunta. Por aquí. Chema. ¿Le pasáis un micrófono? Hola. Tengo una curiosidad, doctor, y es ¿cómo fue la primera hipótesis o cómo fue que a alguien se le ocurriría que esta terapia a través de células propias, ¿no? ¿Había habido algún movimiento anterior o no sé? Bueno, teníamos todos los trasplantes de sangre, todos los reemplazamientos de sangre con células madre de médula ósea nos abrían las puertas a esto. ¿Cómo dijimos? ¿Es que las células de médula ósea pueden ser buenas para el sistema nervioso? Fuimos uno de los primeros y lo que hicimos es una revisión de si había habido trasplante de médula ósea en enfermos con enfermedades neurodegenerativas o inicios de enfermedades neurodegenerativas o la incidencia de enfermedades neurodegenerativas en enfermos con trasplante de médula ósea y nos dimos cuenta que había un acoplamiento negativo. Por lo tanto, parecía que el trasplante de médula ósea en algún momento, si era de gente joven y tal, pues les había mejorado las cosas. Entonces, lo demás es ya imaginación y curiosidad. Pues voy a hacer un buen modelo y voy a implantar células. Lo bueno es que hoy en día los modelos genéticos nos ponen encima de la mesa unas combinaciones increíbles para poder hacer preguntas específicas y obtener respuestas específicas que puedan rápidamente intentar ser utilizadas en terapia y en nuevas terapias. Vale, muchas gracias. Bien, muchas gracias, doctor Salvador Martínez, por su participación y le animamos a que siga trabajando en favor de las enfermedades raras. Así que muchísimas gracias. Bueno, seguimos con nuestra mesa. Ahora
el método de trabajo que vamos a continuar van a exponer los 4 ponentes restantes, pero las preguntas las dejamos al final. Bien, nuestro segundo ponente es el doctor Juan Antonio Bafallú, me había dicho, Vidal. Nos va a hablar del diagnóstico genético de enfermedades raras mediante el método analítico Array-CGH. Juan Antonio es jefe de sección de la unidad de citogenética del Centro de Bioquímica y Genética Clínica del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Raisaca. Concretamente, ahora mismo es miembro del Grupo Ciberer, por supuesto, y con sede en el Instituto de Salud Carlos III. Así que, doctor Bafallú, tiene la palabra. Muy bien. Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación a este 8º Congreso de Enfermedades Raras. Y el objeto de la charla es simplemente dar una visión general de lo que es esta herramienta analítica aplicada al diagnóstico de enfermedades raras. El Centro de Bioquímica y Genética está situado en la planta -2 del pabellón materno-infantil en la Risaca y actualmente tiene una organización, se organiza en 3 secciones: la sección de metabolopatías, la de citogenética y genética molecular, con lo correspondiente personal facultativo y técnico, con una directora al frente, y en la unidad de citogenética, que es de lo que vengo a hablar yo, básicamente las técnicas que empleamos son las que aparecen en este listado en la cartera de servicios. Básicamente son técnicas de cariotipo, de hibridación in situ fluorescente, y recientemente se ha incorporado la técnica de Array-CGH. Voy a hablar básicamente de cariotipo y Array-CGH, que son 2 técnicas que lo que hacen es evaluar el genoma al completo, mientras que la técnica de hibridación, in situ, la técnica que aparece aquí como FISH de hibridación in situ es una técnica ya más dirigida y a no ser que tengamos una sospecha patológica de una enfermedad en concreto, generalmente se nos solicita una técnica para el chequeo de genoma completo. El laboratorio de citogenética está sometido a controles de calidad externos, que no son obligatorios, pero sí lo llevamos realizando desde el año 2006, y se hacen en sangre periférica, en líquido amniótico, en vellosidad